Bueno, en este día, hermanos, traigo titulado mi mensaje, Puerta abierta al que clama y busca al Señor. Puerta abierta al que clama y busca al Señor. En base a Jeremías capítulo 33, versículo 3, ¿verdad? Pero vamos a dar lectura a 3 versículos, precisamente de Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero permítame la siguiente reflexión antes de entrar propiamente al desarrollo del versículo 3. Les pido que sigan creyendo esta escritura, porque es palabra de Dios. Les pido que sigan orando con esta escritura y en fe. Y les pido que consideren mi mensaje como una enseñanza de lo que rodea esta escritura en su contexto. Porque muchas veces hemos usado el versículo, pero el contexto no lo consideramos. Y yo pretendo hoy, con la ayuda del Señor, compartirles un poco de ese contexto para ubicarnos exactamente en la promesa del Señor, y que usted va a notar en la exposición en qué momento, en qué circunstancia se está dando esta promesa. Si lo vemos desde el punto de vista humano, ¿cómo es posible que Dios esté hablando así y el hombre está preso? ¿Qué les parece? Porque él está preso. Y ahí le está diciendo que le va a mostrar cosas ocultas que él no sabe. Y por otro lado, para garantizar que esta escritura se cumpla en nosotros, debemos de estar muy de acuerdo en escuchar atentamente al Señor y hacer y obedecer lo que Él nos pide. Porque el texto es muy hermoso, lo sabemos de memoria la mayoría. Y hasta puede ser que terminemos en disgusto con Dios porque no nos contestó, mucho menos mostrarnos cosas ocultas. Entonces, que usted tome en cuenta mi enseñanza. Ahora, sí quiero hacerle ver lo extraordinario de las Sagradas Escrituras y cómo Dios una y otra vez nos habla que oremos y las cosas el Señor las va a hacer cambiar, y debemos de creerlo así. Por ejemplo, le refiero las siguientes escrituras, precisamente que indican que Dios responde. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Dijo el salmista: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo
y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y así como estas escrituras, hay tantas otras donde Dios se presenta de una manera voluntaria, si cabe, deseoso de ayudarnos en lo que sea, en lo que esté ocurriendo en nuestra vida, alrededor nuestro. Por eso la vida cristiana es hermosa, hermanos. ¿Cuántos creen que la vida cristiana es hermosa? Solo saber de que usted tiene la oportunidad de dirigirse a Dios, eso es maravilloso. Que usted sepa que va a hablar con Dios, eso es extraordinario. La oración no debe de ser algo soso, aburrido, o algo que no sirva para nada. Dependiendo a quién usted le está orando, servirá o no. Pero si es a Él, al Dios que está sentado en su trono alto y sublime, estemos seguros que Él nos oye. Ahora bien, este pasaje que hemos leído, es decir, Jeremías 33 del versículo 1 al 3, nos hace ver que Dios habló. Yo quiero enfatizar eso, hermanos, porque es importante que usted conozca o recuerde o reafirme de que Dios habla. Dios habla. En aquel tiempo, cuando la escritura no estaba como la tenemos en el presente, ellos escuchaban directamente de Dios. Tenían, como decir, citas divinas. Independientemente del lugar donde estuvieran o se encontraran, Dios les invitaba a una cita. Tenía Él allí planeado celebrar una conversación. En un momento quizás un monólogo. Porque era nada más a escuchar, a escuchar, a escuchar. Tener una atención muy fina. Para no desviar lo que Dios está hablando. Porque parte de la responsabilidad que tenían era escribir lo que Dios había hablado. Para ello debían tener una actitud muy quieta, muy reposada, muy concentrada. Entonces, habló con su siervo. Y aquí está lo que dije en un momento. Estando él en prisión, le está diciendo: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Posiblemente él pudiera entender que en la prisión ese iba a ser un lugar, una escuela, para poder oír, aprender y ver.
Pero más tenía él que aprender, más que ver, en ese estado, en esa condición en la que se encontraba. Era una situación crítica, ya que estaba en prisión. Y si usted lee el contexto, se va a dar cuenta de que todo eso era porque el pueblo, los líderes, no entendían el mensaje. No abrazaban la escritura, lo que él estaba diciendo, porque profetas se habían levantado que hablaban lo opuesto a las palabras proféticas de Jeremías. Entonces el pueblo sentía que el mensaje de aquellos profetas era positivo, era para celebrar, era consecuente con lo que ellos pensaban y esperaban. Y lo que está diciendo Jeremías es todo lo opuesto: tragedia, crisis, problema, destrucción, muerte. Entonces el pueblo, los líderes, decidieron abrazar la profecía positiva, favorable. Y entonces, como respuesta a las palabras de Jeremías, lo meten en la cárcel una y otra vez. Porque esta no es la única ocasión en la que él está detenido. Ahora, estando en la cárcel, que ya Dios habló, pero entre lo que él habla, le afirma su identidad como el creador y sustentador del mundo. Si usted está fuera del contexto, ¿cómo podría en un momento estar Jeremías? Porque el mensaje que en esta ocasión está recibiendo es un mensaje, por el versículo 3, desde luego extraordinario. Pero este momento era para reflexionar un poco, porque el Señor, el que le habla, dice aquí claramente, identificando su nombre, el que le habló: vino palabra de Jehová. El que hizo la tierra, Jehová que hizo la tierra. El que afirmó la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. El que es, Jehová es su nombre. Entonces el que está hablando es Jehová, y le está diciendo cómo es que él ha obrado y cómo está obrando. Porque al decir está obrando es porque él afirmó la tierra y la sustenta. Ahora bien, Dios habla a su pueblo una y otra vez para consuelo, lo mismo que para reprensión. Aquí no hay reprensión tal para él. Pero desde luego el mensaje que continúa, que viene y que continúa, es un mensaje donde contiene reprensión. Es un mensaje que contiene castigo, muerte, destrucción. Y permítame decirle, dar un mensaje de esa naturaleza, de ese contenido, para ninguno podía ser fácil ni es fácil. Porque el hombre no quiere escuchar eso. El ser humano quiere escuchar que todo va bien. Y estamos de acuerdo. Pero hay momentos en que el Señor, que examina los corazones y conoce los tiempos, puede decirnos: por lo que veo dentro de ti, las cosas no están bien. Y por causa de esto, te vas a enfrentar a esto, a esto, a esto y a esto. Por otro lado, en la generalidad, las cosas no van bien y esto es lo que va a suceder. No era entonces, hermanos, halagüeño lo que le tocaba a Jeremías, y por esa causa está detenido. Pero Dios insiste en que el hombre debe saber cuál es su voluntad, qué hay dentro de él, para que conozcamos como humanos. Pero el ser humano es tan desobediente que necesita precepto sobre precepto para traerle al camino del deber.
necesita que se le repita, que se le afirme y se le contraafirme para poder entender. Y ese entendimiento que Dios desea que lleguemos a obtener es precisamente para nuestro beneficio. Y recuerde que detrás de nosotros hay otros, los inmediatos, que son los que nos pertenecen como núcleo familiar. Todos los padres deseamos el bien para nuestros hijos. Que pocos. Hijos, aflíjanse porque aquí hay unos que no están pensando en su bien. Pero la mayoría, ¿verdad? Entonces Dios abre un camino para que usted, que encabeza esta realidad, deje huellas correctas para que los hijos vayan sobre esas huellas. Garanticémosles a ellos que esas huellas llevan al cielo, que esas huellas llevan al bien, que llevan al éxito, que llevan a la prosperidad. Porque la prosperidad está a la disposición de todos. Pero se requiere obediencia, se requiere abrazar los preceptos establecidos por el Señor en su palabra. Pero Dios, que nos conoce, no solamente da preceptos sobre preceptos, sino que da promesas sobre promesas para retornar al ser humano al camino de paz y consuelo. Viene Él como quien dice: pruébame. Si tú me pruebas, te aseguro que soy competente, capaz de hacer esto por ti. Y cuando esas promesas las abrazamos y las creemos, vamos detrás de Dios. Pero al ir detrás del Señor debemos de tener esa claridad y esa conciencia de que nuestro seguirle es en obediencia. Y no una obediencia clasificatoria, sino una obediencia en el todo. Aunque eso yo no lo entienda, ¿por qué me lo están enseñando y casi se me exige? Pero si eso viene de Dios, que usted pueda garantizarse que eso viene de Dios y transite, obedezcamos y abracemos las promesas del Señor. En segundo lugar, este pasaje nos habla sobre la invitación que Dios le hizo. Fíjense que le invita a tener una relación íntima con Él. Porque eso que le diga: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Es como decir: dedícame un espacio, un momento. Olvídate que estás preso. Olvídate que estás en esta crisis. Date la oportunidad y dame también la oportunidad de intimar contigo. Yo tengo algo que contarte, algo que decirte. Aquellos que se denominaban profetas, quiero decirte que yo no hablé con ellos, yo no intimé con ellos. Es a ti, es contigo. Gloria a Dios, ¿verdad? Es contigo que yo quiero intimar. Es a ti que quiero revelarte lo que hay dentro de mi corazón.
Aquellos, Jeremías, aquellos otros, endulzaban su lengua diciendo que yo había hablado. En verdad yo no hablé por ellos. Con quien he hablado es contigo. Entonces, esto nos hace ver que Dios es un Dios relacional. Aunque tal vez había parecido como distante o ausente en el castigo, siempre quiere una relación íntima con el profeta y con el pueblo. Porque el mensaje al profeta era una invitación para él extensiva. Te invito a ti y a través de ti invito a todos, para que todos degusten de mi bendición, de mi presencia, que ninguno se quede excluido. Y sí, yo soy consciente que el que se excluye es el que se pierde, pero el que atiende la voz, el que se involucra, el que toma la decisión de estar en el hacer, en el todo, va a alcanzar lo que Dios le reveló a aquel y nos ha revelado por su palabra. Ahora vea, le invita a clamarle a él. Parece que hay redundancia en esta declaración, porque solo podría decir clamarle, ¿verdad? Pero le añado a él. ¿Por qué? Porque uno de los males del pueblo es que ellos habían caído en la idolatría y ellos estaban orando y clamando a ídolos falsos. Entonces viene a ser como un recordatorio. Escucha bien, Jeremías, a quien vas a clamar tú es a mí. El pueblo está clamando a otros, pero no a mí. Pero comienzo contigo la invitación para que tú porfi les extiendas la invitación a los 21 días de ayuno y oración a todos. Porfi. Entonces le invita a clamarle a él para fortificar su fe. El Señor le dice, es a mí a quien debe de clamar, porque los ídolos no pueden responder, pero Dios sí responde. Esto que le voy a decir suena muy, muy duro, muy fuerte. Para algunos de ustedes que todavía están en santería. No, mire, yo tengo un Diosito por ahí que me escucha más que el que está en el cielo. Pero la gente quiere respuesta y no importa de dónde venga. Pues una vez le preguntaba al hermano Pablo que si las imágenes o los santos, como se llaman, hacían milagros. Y él les dijo, ellos no. Pero ¿sabe quién los hace? Satanás. Detrás de ellos, para engañar y confundir. Ellos no pueden, si ya está claro. Acérquese usted, tóquelo y usted se va a dar cuenta. Algunos los tocaron, ¿verdad? Más de alguna vez, ¿verdad? Pero si esto es palo, ¿verdad? Esto es palo. Si esto no tiene vida. Pero le enseñaron a usted y todavía ahí tienen algunos colgando en las paredes. Mire, cámbielos por textos bíblicos. Y si hay alguna atadura familiar, pues hermano, aplaste esa atadura porque eso no es conveniente. Bueno, entonces clama a mí. Dios exhorta a Jeremías como representante de su pueblo a que ore por aquello que Él ha determinado concederles.
Aquí ya estamos entrando no solamente a un beneficio de escucharlo él a Dios, sino de una responsabilidad. Clama a mí, yo te responderé. No le está diciendo de asuntos personales en ese momento. ¿Qué le parece? Ya vamos entendiendo, ¿verdad? No le está hablando asuntos personales. No le está diciendo, apresúrate a decirme, sácame de la cárcel, sácame de la cárcel, sácame de la cárcel. No, 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 no. La proyección es a que clame para que el Señor conceda la restauración de su pueblo. Porque su pueblo está como muerto. Su pueblo está en decadencia, su pueblo está en crisis, su pueblo está en lamentos. Día a día tienen que ir a sepultar, día a día tienen que ver cómo el enemigo está comiéndose las cosechas de ellos. Y las voces que se escuchaban, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen. ¿Quiénes? Los de Babilonia. Entonces el versículo hace resaltar la oración como uno de los grandes medios por los cuales Dios revela a los hombres la verdad espiritual. También muestra la necesidad de la cooperación humana si ha de ser posible la revelación divina que Dios quiere y ansiosamente desea desarrollar. Dios puede tomarnos del cabello a todos y convertirnos a la fuerza. Dios no necesita de ayuda para hacer las cosas. Pero Él mismo se impuso darle participación al ser humano para desarrollar sus planes, para advertir a propios y a extraños lo que viene. Yo no sé si usted se ha envuelto en estos días aquí en El Salvador en una conciencia responsable de lo que va a suceder el 3 de febrero. O se ha envuelto en las opiniones diversas y que uno dice una cosa y que otro está diciendo otra cosa y allí están que los 3,000 para la fulana y que dónde está y que por qué no se le va. Esa no es su función. Como un ciudadano común y simple, haga lo que quiera. Pero esa no es su función. Su función es decir, Dios, mi nación necesita tu presencia. Gracias por el presidente que nos vas a dar. El que salga electo lo vamos a recibir en la conciencia de que tú lo has puesto. Y sí, nuestra oración será que le dé sabiduría, que no sea violento y sanguinario. Vale. Todo eso vale. Pero Dios, ante una realidad que está viviendo la nación o el mundo, nos está dando una participación, nos está diciendo, ¿cómo sientes que vienen los tiempos? ¿Cómo crees que se va a desarrollar la nación tuya en este tiempo futuro? Porque si mi presencia no va con ustedes, las cosas irán de mal en peor. Pero te tengo una noticia buena. Si tú estás de mi lado, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Confesarás una y otra vez, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Como tú eres un Dios igual al Dios de los israelitas de la historia y que tú te declaras como ser igual en este tiempo,
entonces yo abrazo eso igual y en ti confiaré y en ti esperaré. Además, este pasaje nos habla sobre la promesa que Dios le hizo. Las promesas de Dios no deben amortiguar, es decir, aminorar, debilitar, sino más bien avivar el espíritu de oración nuestro. Porque muchas veces decimos está escrito, esta es una promesa, pero eso no es para pasarla. Eso es para que usted llegue al altar del Señor y diga, Dios, yo sé que está escrito y yo sé que tú lo vas a hacer y yo sé que me vas a involucrar a mí y yo sé que las cosas van a cambiar en mi vida y a mi alrededor. Sí está escrito. Una promesa que no es conveniente ni favorable, pero es una promesa. Y si la promesa es de bien, de todas maneras somos invitados a arrodillarnos y a decirle que ese bien, Señor, que yo he encontrado en tu palabra, pueda ser una realidad en mi vida en este tiempo. Ahora, la promesa, fíjese, yo te responderé. Los ídolos no responden, le dice. El pueblo ha caído en una idolatría y no ha tenido respuesta de estos. Pero clama a mí y yo te responderé. Dios en su gracia les daría a él, para aquellos, les daría a conocer los planes que tenía para ellos, valga. ¿Por qué? Porque los amaba. Dios podía hacerle así, mire, ¿verdad que sí? Estos no quieren nada. Pero los amaba. ¿Y qué? Nadie podía llegar a decirle, ¿y en qué estás pensando? Si ellos no están pensando en ti y tú sigues de necio, tú sigues de amable. Es que mira, perdóname, si es que hubiera habido alguien, perdóname. A ti puede ser que no te importen, pero a mí me importan. Yo los elegí como pueblo mío, me importan. Pero como padre tengo que disciplinarlos, pero me importan. Así que lo que yo te estoy diciendo, ve y díselos a ellos, mándales mensajes de una y de otra manera para que entiendan la promesa. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese, hermano, y aquí es donde entra mi petición, que entienda el mensaje, que entienda el contexto. No está hablando de cosas. Podemos, en el contexto de la Biblia, del todo, podemos encontrar que ese texto incluye cosas. Cambio de situaciones. Sí. Pero de la forma en que usted lo ve allí, esta es otra cosa. Aquí le está hablando de cosas grandes y de manera concluyente las cosas grandes, para no andar en tanta, era que serían restaurados y vueltos a su tierra. Porque lo anterior quizás no le gustaría escuchar. Vuestra ciudad queda desolada. Vuestros padres serán enterrados.
esto va a ser así, asá, por no haber escuchado cosas grandes y ocultas. Pero como final, los regresaré. Y la gente que se dé cuenta que los regresé, me admirarán, dice, si usted lee todo el capítulo. Me admirarán y yo, dice, estaré complacido de haberlos vuelto a la casa. Pero sigamos, grandes cosas. En hebreo, cosas inaccesibles. Esto es, cosas increíbles y difíciles para la inteligencia del hombre. Y ejemplo, el retorno de Judá e Israel a su territorio después de estar como esclavo en Babilonia. Y ocultas, tiene que ver con recónditas, que tú no sabes. La palabra que se traduce oculta significa algo que está inaccesible debido a que se ha fortificado o rodeado. Verían posibilidades y realidades que ni siquiera se habían imaginado que existieran. El Señor compartiría con su profeta cosas que no sabía ni entendía acerca del futuro de Israel. Dios ya le había revelado tales cosas a Jeremías, pero la incredulidad del pueblo, al desechar la gracia de Dios, había hecho que olvidase su promesa, como si su caso ya no tuviese remedio. Entonces, en medio de la crisis que él está pasando en la prisión, y en medio de lo que él sabe que le va a suceder, porque no ha sucedido, a la tierra de Judá, él está recibiendo entonces la promesa de cosas grandes y ocultas que él en su vida privada, personal, experimentaría. Porque hay un apartado particular. Fíjese que Dios le dice, mira, debes de comprar una propiedad. ¿Y que no estás hablando de que van a entrar estos para destruirnos? Y me estás diciendo que compre una propiedad aquí. Cómprala. Y llegó un primo hermano para decirle, mira, vos sos el indicado, te vendo mi propiedad. Y la compró. Y sabe que la disfrutó. Encontró gracia en los señores de Babilonia. Cuídenlo a él, dijeron. Cuiden a Jeremías. Mire, los enemigos diciendo cuiden a Jeremías. Llévenlo a tal parte. No le hagan nada. En medio de todo esto, cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios tenía un plan para él y un plan para sus hermanos. Que aún estando allá en la esclavitud, Dios no los abandonaría. Pero él había dicho que 70 años iban a estar y 70 años estuvieron. Y regresaron a su tierra. Entonces, queridos hermanos, estos experimentarían milagros que sobrepasaban cualquier cosa que se hubieran imaginado, tal como Jesús les prometió a sus discípulos, cosas mayores que estas verán, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Entendió Jeremías 33:3? Hay cosas grandes y ocultas que Dios tiene para usted. Y hay cosas que tenemos que oír. Y tenemos que ver que van a suceder o que van a venir.
Pero lo que nosotros estamos esperando es lo más grande, jamás sucedido en la historia. Que la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nos levantaremos nosotros y lo recibiremos a Él en el aire para estar para siempre con el Señor. Esas cosas grandes y ocultas que tú no sabes, ya muchas de ellas están escritas y solo estamos esperando que suceda. Pero mientras no suceden, asegurémonos de intimar con Él, de buscar su presencia. Que aunque las cosas no las entendamos, si estamos en una crisis o un problema, todavía allí Dios puede llegar a hablarnos, ya sea con consolación o con un mensaje que de alguna forma nos dé vitalidad. Pero Dios ha puesto un mensaje en usted para otros. Vaya y advierta lo que Dios le ha mostrado a usted que viene y que va a suceder. Y solo los creyentes en Jesús van a tener la vida, porque los que no hayan creído en Él morirán eternamente. Cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero yo no le he desanimado a orar y decir: tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Hágalo, hagámoslo. Pero estemos listos para escuchar. Sí, que nos responde a nosotros, pero que nos da un mensaje para otros. Y no debemos de faltar a la responsabilidad. Pónganse de pie. Y clamemos al Señor un momento.